Saludos, queridos amigos de Encuentro y Solidaridad. En primer lugar, quería pediros disculpas por no poder estar ahí con vosotros, me ha sido imposible, pero agradezco muchísimo tanto a la organización como sobre todo a José María Santos por haberme invitado y por haber aceptado que participe en este encuentro con vosotros pues a través de esta vía. No es lo mismo, obviamente, que estar ahí debatiendo en vivo, pero bueno, espero que esta presentación pueda estimular un rico debate y nada, pues espero que en futuras ocasiones podamos encontrarnos. En este caso, dado que el curso tiene por título El mundo del trabajo con el COVID-19, trabajo digno y futuro digno, los amigos de Encuentro y Solidaridad me pidieron hacer una presentación sobre mi especialidad, que es el estudio de las condiciones de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola. Así que sobre ello versará esta presentación. Va a ser un poco general, voy a tratar un poco temas que he trabajado transversalmente a lo largo de mis diferentes investigaciones. Em, y nada, espero que sea de vuestro interés. Cualquier cosa, cualquier duda, pues bueno, puede daros la organización mi correo electrónico y podemos estar en contacto. En primer lugar, me gustaría señalar que el fenómeno de las migraciones a la agricultura es un fenómeno global. No es que España esté viviendo un fenómeno concreto o que sea algo aislado en diferentes países, sino que se trata de un fenómeno global. Global entendido como un fenómeno que no solo se reproduce en lo que denominamos dentro de las teorías estructuralistas de relaciones internacionales el centro del sistema mundo, sino que también cumple una función estructural. Remitiéndome a estas mismas teorías, por simplificar mucho y por no ocupar demasiado tiempo, señalaré que el estructuralismo ha venido señalando que el sistema que rige el mundo y las relaciones internacionales es el sistema capitalista mundial. Este sistema está organizado en torno a un centro y una periferia, que reproducen la lógica del capitalismo, pues por ejemplo dentro de la fábrica, ¿no? Donde el burgués, el propietario, se apropia de la plusvalía del trabajo ejercido por los obreros. Pues en este caso, a nivel mundial, funciona así. Las áreas centrales explotan y se apropian de la plusvalía producida en las áreas periféricas. Y esta relación desigual lo que hace es dinamizar la expansión de los ciclos de acumulación a nivel histórico. Esto significa que si el sistema capitalista es un sistema global que lo rige todo, todos aquellos fenómenos internacionales, según el estructuralismo, cumplen una función para la reproducción del capitalismo global. Es decir, que ya sea porque el capitalismo necesita producir determinados movimientos, pues los articula para poder seguir expandiéndose, ya sea porque al producir algunos movimientos, pues se generan efectos colaterales. Ambos tipos de fenómenos, tanto dirigidos o articulados voluntariamente o como parte de una estrategia o producidos por las propias acciones indirectamente, cumplen una función estructural. Bien, pues los trabajadores migrantes en la agricultura no por casualidad han ido siendo cada vez más importantes. Hablamos de migrantización del trabajo agrícola en el centro global para referirnos a que cada vez más históricamente, en una tendencia creciente, los trabajadores de origen extranjero no solo son determinantes y necesarios dentro de la producción agrícola de los países del centro, que por mencionar todos los tenemos en la cabeza, se habla también de países desarrollados o de países del norte, bueno, pues son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Eso sería una clasificación clásica del centro. En todos estos países, los trabajadores de origen migrante son cada vez más fundamentales, ocupan un espacio central dentro del esquema productivo agrícola, en algunos casos en mayores porcentajes, en otros en menores, pero sí se observa una tendencia histórica en la cual a medida que van pasando los años desde que un país inicia este proceso de migrantización, el número de trabajadores migrantes en el sector agrícola aumenta y permanece en el tiempo. Tanto es así que a veces cuando algunos colectivos dejan de estar disponibles, ya sea por conflictos entre el estado de origen y el de destino, o por cualquier otra razón que luego quizás podamos tratar,
bueno, pues se sustituyen, hay procesos de sustitución étnica y los estados de destino articulan programas o esquemas para conseguir trabajadores migrantes en otras fuentes de la periferia global. Es decir, que incluso aunque un colectivo deje de estar disponible, la migrantización es un fenómeno estructural que hace que los trabajadores migrantes sean fundamentales. ¿Por qué lo son? Bueno, hay dos elementos. Uno, digamos, desde una perspectiva nacional, estatal, incluso de sector, la agricultura en el centro ha experimentado un proceso de industrialización, es decir, pasando del modelo tradicional de producción campesina o de circuitos locales, una, digamos, relevante parte del sector se ha convertido en una verdadera industria. Todos podemos pensar, por ejemplo, en Almería, ¿no? En el mar de plástico. Eso es una fábrica al aire libre de frutas y verduras. Bueno, pues este modelo ha requerido del empleo masivo de trabajadores. La agricultura industrial lo que hace es introducir lógicas de trabajo asalariado, es decir, se necesita mano de obra bueno, contratada con diversas modalidades, pero digamos, no es ya la familia, ni los amigos, ni los jornaleros habituales que hacen el circuito cada año que vienen a trabajar en la finca, sino que se necesita un verdadero proletariado para recoger, transformar, empaquetar y distribuir la fruta y la verdura. Además son toneladas, lo que se produce mucho más que en el modelo tradicional, puesto que bueno, se emplean agroquímicos y todo tipo de tecnologías para acelerar los tiempos y aumentar las cantidades productivas. Esta agricultura obviamente requeriría de más trabajadores, con lo cual es evidente que de algún lado tenían que venir, y coincidió con un momento en el tiempo que fue el salto hacia el neoliberalismo, por lo menos en los países que han introducido este proceso de migrantización más tarde, que son los países de la Unión Europea y los países de Asia-Pacífico, como he dicho, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Este proceso es un poquito anterior en Canadá y Estados Unidos, que fueron un poco los referentes para este modelo. Este proceso coincidió, como decía, con el salto al neoliberalismo. Este salto lo que hizo, bueno, pues en un inicio, como todos los saltos y todos los cambios de modelo productivo y de modelo de acumulación, lo que hacen es traer una cierta prosperidad siempre al centro, obviamente, aunque hable de una perspectiva transnacional, internacional, siempre estoy hablando del centro. Esto lo que trajo, pues no solo trajo un cierto bienestar a las poblaciones de estos estados, sino que lo que hizo al desmantelar las industrias nacionales y determinados sectores, pues terciarizó principalmente nuestras economías, haciendo que mucha gente encontrara trabajo pues, en el sector servicios, y en casos como el español, por ejemplo, todos sabemos que bueno, pues hubo un boom inmobiliario, entonces hubo mucho trabajo en el sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo esto? Pues que la gente no quisiera trabajar ya en agricultura. ¿Por qué no quiere trabajar en agricultura? Es un trabajo mal pagado, arduo, requiere mucho esfuerzo, está alejado de la vida urbana, e incluso también lo que señala la literatura es que suele tener asociado pues un bajo prestigio social, ¿no? Quien es agricultor pues no goza la mirada o de la misma mirada que alguien que trabaja pues en el sector servicios por parte de la sociedad, ¿no? Esto hace que para las poblaciones locales no sea atractivo este tipo de trabajo, y entonces muchos hayan emigrado. Estamos hablando siempre de la España vaciada. Bueno, pues eso es uno de los elementos. El desarrollo económico, el crecimiento ha hecho que las poblaciones rurales vayan a los núcleos urbanos a trabajar en el sector servicios principalmente. Y entonces, en un momento en el que coincide que se necesitan más trabajadores por la agricultura industrial, pero por otro lado los trabajadores en los enclaves agrícolas no están disponibles porque se van a las ciudades, pues la ecuación fue resuelta, tal y como se hizo en Estados Unidos o en Canadá, con el empleo de trabajadores migrantes. En un primer momento parece que ellos vienen a cumplir una función productiva, a ejercer de mano de obra, pero poco a poco, a medida, como comentaba, que se va migrantizando el sector y se va estructuralizando, cumplen una función determinante. Aquí es un proceso complejo que trabajé en mi tesis doctoral, y quien esté interesado puede leer mis publicaciones, así que lo voy a simplificar mucho, pero bueno, para las teorías estructuralistas, los ciclos de acumulación históricos de capitalismo global requieren de la reproducción, entre otros elementos, de comida barata. La comida tiene que ser barata tan sencillamente porque el precio de la comida es el precio mínimo de los salarios, es decir, los salarios tienen que dar para que la gente pueda comprarse la comida que necesita para sobrevivir, ¿vale?
Si no llegan, pues hay dos opciones. Una, se mueren porque no pueden alimentarse o no se reproducen o se revolucionan para conseguir mejores condiciones. Lo que hace todo ello es que los salarios tengan que aumentar, obviamente. Si los salarios aumentan, la plusvalía baja y, como sabemos, la función, o sea, el funcionamiento básico del sistema capitalista mundial y nacional también, obviamente, se basa en la apropiación de plusvalía del trabajo. Pues cuanto mayor sea el salario a pagar a los trabajadores, menor será la plusvalía extraída y, por lo tanto, menor será la acumulación y la expansión se ralentizará o incluso se podrá entrar en estancamiento, incluso en crisis, ¿no? Esta correlación sistémica entre producción de comida barata y trabajo barato, que he simplificado mucho aquí, hace que en cada ciclo histórico haya habido modelos de apropiación de la comida barata. Es decir, cuando se pasó, por ejemplo, al capitalismo industrial, pues bueno, se introdujeron productos de las colonias, se promocionaron determinados alimentos como la mermelada o como los azúcares que hacen resistir mejor comiendo un producto barato, ¿no? Bueno, todos esos elementos que parecen inocentes, un producto que tenemos en el supermercado, fueron promocionados por las instancias nacionales, puesto que eran productos que se podían adquirir a bajo coste y que permitían, digamos, tener energía para trabajar y por lo tanto se podía pagar también un bajo salario, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva estructural es que todo está conectado y es una maraña muy compleja pero muy apasionante de analizar. En nuestro modelo actual, lo que fue denominada como la Revolución Verde, la introducción de biotecnologías, simientes químicas, etcétera, todo eso, simientes genéticamente modificadas, perdón, y agroquímicos, todo eso estaba destinado a generar un nuevo salto de producción, es decir, a producir más comida a menor coste a nivel sistémico y por lo tanto garantizar esta función de los salarios bajos a nivel sistémico. Fue un fracaso, puesto que si en un principio sí se pudo producir más comida, al final, una vez llegado a un tope que se alcanzó muy rápido, permitió solo dotar de mayor resistencia a los alimentos. No permitió producir más cantidad a menor coste. La agricultura industrial fue uno de los grandes saltos, se produjo muchísima comida, pero la producción de comida barata tiene que continuar y dentro de la lógica de apropiación del sistema capitalista, pues tiene que seguir manteniéndose a precios bajos pese a la competencia global que ha articulado el neoliberalismo, ¿no? Todo este esquema, que espero que se comprenda y no sea tan complejo, lo señalo para llegar al punto de por qué se emplean trabajadores migrantes y qué función estructural cumplen. Pues cumplen una muy sencilla, dado que la fruta y la verdura es producida, digamos, con unas técnicas que ya han llegado a su límite productivo, es decir, no se puede producir más a menor coste, basan su bajo coste en pagar bajos salarios. Es decir, si se puede pagar un salario mínimo o incluso en la mayoría de enclaves por debajo del mínimo legal empleando a trabajadores irregulares, entonces se podrá vender la fruta y la verdura a bajo coste y entonces esa función de mantener la producción de comida barata se mantendrá. Los trabajadores migrantes, por lo tanto, en este periodo actual cumplen esa función estructural en el mundo. Los sistemas agrícolas de los países del centro necesitan trabajadores migrantes para poder explotarlos, primero porque los trabajadores nacionales no se someterían a ese tipo de condiciones, ya se han hecho algunos test, y luego porque su condición de trabajadores irregulares en muchos casos hace que al ser vulnerables tengan que aceptar salarios que están por debajo del mínimo legal sin tener que tener opción a hacer denuncias o a cambiar estas lógicas. Por lo tanto, gracias a su bajo salario, es decir, a su explotación, pues se ha podido mantener de momento una función sistémica. Así es, partiendo de esta función estructural, pues podemos entender cómo a lo largo de los países que he comentado, pues se ha ido migrantizando los sectores agrícolas. Se han diseñado para ello varios tipos de mecanismos. Todos conocemos, por ejemplo, el programa de las temporeras de Huelva. Bueno, ese es un programa de migración temporal que es uno de los mecanismos que emplean algunos estados para garantizar estos flujos de trabajadores agrícolas. Otros estados como Canadá, como Francia, como Estados Unidos, bueno, Japón, Australia, es decir, un montón de países tienen programas de migración temporal, lo que muestra cómo los estados se alían con el sector agrícola industrial para garantizar estas lógicas, puesto que se necesita al Estado para poder tener estos flujos de trabajadores migrantes.
y cómo justamente esta alianza demuestra que va más allá de la mera producción o del mero rendimiento económico, sino que hay una función estructural que debe ser mantenida, ¿no? Bueno, pues por un lado está ese mecanismo, por el otro hay mecanismos que yo he denominado como desregulados, es decir, por ejemplo en Italia, aunque hay una política migratoria aparentemente restrictiva, en el fondo es una política que hace aguas por todos lados y que permite la entrada de trabajadores irregulares. ¿Por qué no hay un programa de migración temporal en Italia? Porque no lo necesitan. Saben que los flujos de trabajadores irregulares viniendo del Mediterráneo, pero también de otros lugares, es constante, con lo cual estos trabajadores una vez llegan a Italia, ¿cómo hacen para sobrevivir? Bueno, pues se van a trabajar al sector agrícola, que es uno de los pocos sectores llamados sector refugio, ¿no? Refugio en el sentido de que pueden refugiarse ahí y empezar una vida sin tener papeles. No solo eso, sino que además, por el mecanismo existente en Italia, pero también en otros estados europeos, si logran conseguir un contrato y demostrarlo en alguna de las regularizaciones que suelen activarse cada X tiempo, pues pueden regularizar su situación gracias a ese trabajo agrícola y por lo tanto, bueno, pues diseñar estrategias de todo tipo para poder continuar. Es decir, que los estados emplean diversos mecanismos para poder garantizar estos flujos y que sean constantes. Todo esto que señala, pues obviamente no es un interés por la vida de los trabajadores ni por el desarrollo en origen, todas esas lógicas, yo soy muy crítico con ellas. Se habla de codesarrollo, por ejemplo el programa de Huelva, por hablar de uno cercano, ¿no? Ahí fomenta el desarrollo en Marruecos, en áreas rurales, ayuda en determinados, a determinados colectivos, etcétera. Bueno, esa forma asistencialista, hay algunas investigaciones, por ejemplo, Olga Chon, es una investigadora que ha estudiado el caso de Lleida, habla de cómo el filantropismo y el asistencialismo son lógicas discursivas de los programas que en el fondo no corresponden a una realidad. La realidad es que impera lo que se llama utilitarismo migratorio. Necesitamos trabajadores para trabajar por bajo precio en un sector que es fundamental, estratégica y económicamente. Otra función que no he dicho, pero supongo que será evidente para todos, la agricultura es estratégica en términos de soberanía alimentaria. Si uno controla la producción alimentaria en su propio estado, es decir, que no depende de importar la comida de otros estados, pues bueno, es más resistente ante futuras crisis y no solo eso, tiene un cierto poder de negociación. No olvidemos que España es el principal productor de frutas y verduras de la Unión Europea y eso al fin y al cabo le da un peso importante en las negociaciones dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque gran parte de la comida que se consume en países como Alemania o Suecia o Dinamarca proviene de España. Y eso hace que esos países, al no ser productores, pues tengan una cierta dependencia, al menos en este punto, con España, ¿no? Bueno, siempre os habrá dicho ya José María un poco mi perfil, pero lo habréis entrevisto. Yo siempre hago estudios internacionales. Me gusta analizar, salir del marco estatal para analizar las dinámicas sociales que ocurren en el mundo y que son transversales a varios estados. Volviendo entonces al utilitarismo migratorio que mencionaba, pues evidentemente los programas y todos los mecanismos diseñados para conseguir trabajadores, pues lo están para que cumplan una utilidad. Los programas son ultra restrictivos, no voy a entrar en detalle en ello porque tampoco tengo tanto tiempo, pero no se permite quedarse a los trabajadores, no se les permite quedarse más tiempo de lo que estipula su permiso. No pueden optar a permisos más permanentes, no pueden venir con sus familias, es decir, es un permiso, el permiso de trabajo estacional agrícola es un claro ejemplo del pensamiento de Estado hacia las migraciones, como diría Abdelmalek Sayad, que es un autor muy, muy interesante respecto a los estudios migratorios. Él decía que el pensamiento de Estado es aquel que busca mantener la homogeneidad nacional al máximo, ¿no? Y los migrantes pues precisamente vienen a romperla porque no son nacionales. Entonces yo siempre digo que los programas de migración temporal son la plasmación perfecta del pensamiento de Estado, puesto que lo que hacen es restringir al máximo la presencia de los migrantes por y para el trabajo, nada más. Tienen que venir, trabajar e irse sin molestar y sin que tengan que hacer nada a nadie con ellos, ¿no? Bueno, pues este utilitarismo migratorio que rige las políticas migratorias de la Unión Europea en general, pero también sobre todo en la agricultura, es el que rige este tipo de trabajo agrícola. ¿Cómo son las condiciones? Bueno, todos lo sabemos, de hecho ahora lo estamos viendo con la crisis del COVID.
eh, salarios bajos, alojamientos precarios, eh, maltrato social de todo tipo. No olvidemos, por ejemplo, hay dos mundos, ¿no? El mundo legal y el mundo irregular, digamos. En la irregularidad tendríamos los trabajadores sin papeles, que esos son muy fácilmente explotables, pero también dentro de los programas de migración temporal son muy fácilmente explotables. ¿Por qué? Porque si un trabajador quiere venir a la siguiente campaña, tiene que portarse bien en esta. Es decir, imaginaos que una temporera de Marruecos pues organiza a sus compañeras y hacen una protesta en determinada finca porque no les pagan las horas extra, al año siguiente no viene. Esa empresa no va a contratar a esa trabajadora porque las contrataciones se hacen nominalmente. Por lo tanto, están sujetas por infinidad de mecanismos destinados a su control y a su docilidad, ¿no? Con lo cual, la explotación, que es un hecho, en todos los enclaves, los estudios producidos sobre condiciones de trabajo muestran que estos trabajadores son completamente explotados, rigen tanto allá donde se controla más o donde se controla menos. Y luego las condiciones sociales asociadas a este tipo de trabajo, pues lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de los brotes o los rebrotes de COVID en los colectivos de temporeros, por ejemplo, en Lleida. Bueno, ¿por qué hay rebrotes? Porque están hacinados, porque no tienen viviendas, porque no se les dan mascarillas, porque los empresarios, en esta función estructural que yo comentaba, buscan mantener los costes reducidos al máximo. Por lo tanto, no invierten en mascarillas, no invierten en nada porque todo eso podría encarecer la comida. No les estoy justificando, obviamente, no es que diga eso, simplemente estoy describiendo una función estructural que impera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué rol cumplen, por ejemplo, las recientes inspecciones que se están haciendo en el campo? Bueno, como sabéis, hubo un conflicto justo antes de la crisis de COVID-19 entre el campo y el gobierno, con grandes protestas de agricultores. Y bueno, a mi juicio, pero esto es una opinión personal, hay una cierta pequeña venganza por parte del gobierno ahora que el sector está tan necesitado de trabajadores extranjeros, ya que se ha cortado todos los flujos a la movilidad hacia España. Han dicho, ok, os seguimos permitiendo traer trabajadores, pero os vamos a inspeccionar. Y que ha sacado las inspecciones de trabajo lo que todos sabíamos y lo que es una función estructural, que hay explotación en mayor o menor grado, pero en todos los enclaves y en todas las producciones agrícolas inspeccionadas hay casos. Es decir, no estoy diciendo que todas las empresas se exploten y no cumplan la ley, pero la inmensa mayoría sí, y las inspecciones del campo lo están demostrando. El sector obviamente se está quejando, pero claro, están ahora mismo su poder de negociación es reducido. Imaginaos que cuando surgió la crisis del COVID, pues por ejemplo, Marruecos tenía que enviar 16.000 temporeras más que ya estaban pactadas y cerró las fronteras y no vinieron. Entonces el sector dijo, madre mía, ¿cómo hacemos para sacar adelante la producción? Pues lo mismo que se hizo en 2008. En 2008, con la crisis económica, el gobierno de Zapatero decidió cerrar el programa de temporeras y para promocionar el empleo de los nacionales o de los migrantes ya residentes en España. Claro, como crecía el paro, pues era obvio que había que contratar a gente que ya residía aquí en vez de traerla de fuera. Esa fue su lógica. Bueno, no vino apenas nadie y nadie se quedó y los productores dijeron, necesitamos mano de obra. ¿De dónde vino esta mano de obra? Pues de la Unión Europea, porque como no hay fronteras, no se puede frenar. Es decir, España no puede decir, no quiero que vengan trabajadores rumanos. No, Rumanía ya es parte de la Unión Europea y sus trabajadores se pueden mover libremente. Por lo tanto, los empresarios lo que hicieron fue llamar a Rumanía, articular formas de contratar a trabajadores, cada empresa por su cuenta, en iniciativas privadas, y traerse trabajadores rumanos, que ahora mismo pues, son el principal colectivo nacional presente en el sector agrícola español. ¿Qué ha pasado con la crisis del COVID? Justamente se estaba reactivando el programa con Marruecos porque supuestamente la crisis económica ya había pasado y de repente viene el COVID y cierra las fronteras. Pues se ha vuelto a acudir a los trabajadores rumanos. Son ellos los que siempre, o por lo menos tradicionalmente desde hace ya más de 15 años, han salvado al sector. La Unión Europea, acordaros que el confinamiento se decretó creo que en torno al 12 de marzo. La Unión Europea a finales de mes, no sé si el día 28 o 30, no lo recuerdo concretamente, expuso una circular que señalaba excepciones a la limitación a la movilidad del COVID. Y una de ellas, los primeros colectivos, como sabéis, fueron los temporeros, a los que sí se les permitió traspasar, bueno, no solo salir de sus ciudades, estábamos todos metidos en casa, bueno, ellos podían salir de sus ciudades, de sus comunidades autónomas, de sus países y venir a España. Y hubo una competición enorme en toda Europa por conseguir estos trabajadores, porque todos necesitaban trabajadores rumanos, que
Rumanía es uno de los países que provee más trabajadores, como sabéis, por estar su economía, pues tener una gran diferencia con el resto de la Unión Europea, siendo uno de los países más pobres de la Unión, ¿no? Así pues, estos trabajadores han sido los que han salvado el sector junto con los trabajadores irregulares. Obviamente, si eres irregular y nadie te controla la movilidad, pues en el campo, imaginaos las inspecciones que puede haber. Los empresarios han mezclado durante esta crisis el empleo de trabajadores provenientes del este con trabajadores que no tienen papeles. Y las condiciones han sido lamentables. Para ambos, no solo para los trabajadores irregulares. Muchos trabajadores rumanos pues han sido... Directamente ni dirían sido alojados. Los empresarios les han dejado a su suerte alojarse donde ellos consideren. ¿Y qué hacen? Pues muchos vienen en coches de Rumanía, duermen en sus coches, en casas abandonadas, en las propias fincas, entre 4 plásticos que se montan. Es decir, es una situación muy, muy, muy triste. Y me gustaría terminar esta intervención señalando la parte humana de todo esto, porque he empezado con la macroestructura global y me gustaría hablar de personas. Yo he hecho trabajo de campo con trabajadores migrantes en la agricultura en España, en Lleida, en Huelva, en Almería, en Italia, en el sur, en Campania, en Argentina también. Y bueno, me acuerdo de los nombres de todas estas personas y de sus historias tan tristes que me contaban. No olvidemos que cuando hablamos de explotación, de gente en situaciones precarias, son personas como nosotros que están viviendo una vida lamentable y que están siendo explotados a la luz del día, con la connivencia de los estados, pero incluso, bueno, no creo que nosotros en este caso en el curso seamos parte del problema, puesto que estamos interesados en cambiar estas lógicas, pero desde luego que se requiere una acción masiva y fundamental para cambiar esto, porque es muy triste, realmente muy triste. Hay gente que viene con estudios. Yo conocí un doctorado en historia que recogía manzanas en el sur de Italia por 3 euros la hora y vivía en una chabola. Este igual es un ejemplo que puede dar más pena, quizás por estar formado, pero también conocía cantidad de jóvenes que no tenían estudios y que decidieron buscarse una mejor vida y con 20 y tantos años recogían sandías en Italia por un pago de unas 5 euros la caja llena de sandías. Al final su salario, que encima no hablo ya de los intermediarios a los que les tenían que pagar y todo, se quedaban unos 30 euros diarios, no llegaban a 1000 al mes, a veces no llegaban ni 800, y era una vida muy muy triste, aislados en el campo, en casas precarias, en chabolas, sin esperanza, sin futuro, sin apenas ingresos. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en Europa, y en gran parte nuestro sector agrícola se basa en esto. Y conviene señalarlo y conviene tenerlo en cuenta para no olvidar. Estamos hablando de personas. Cuando se habla de 10.000 trabajadoras o no sé qué, bueno, cada una es una persona con su historia y todas son víctimas de un sistema cruel. No significa que no sean trabajadores conscientes. Eso es muy importante. Tengo un artículo donde muestro que precisamente yo, en las conversaciones con estos trabajadores en el sur de Italia, ellos me manifestan que eran conscientes al 100% de la explotación y de la discriminación que vivían. No es algo que les sorprendiera ni algo que no tuvieran presente. Es algo que saben perfectamente. Yo les preguntaba, entonces, ¿por qué no protestáis? ¿No os organizáis? Bueno, siempre me decían que lo habían intentado en alguna ocasión, que no funcionaba, y sobre todo que ellos, pese a saber lo que estaban viviendo y cómo les trataban, tenían un plan. Y su plan, por ejemplo, en el caso de muchos trabajadores en Italia, era trabajar 5 años hasta poder conseguir permiso de residencia permanente y después poder fugarse, trabajar en otro sector, en otra ciudad o en otro país europeo, ¿no? En España es la misma ley, es decir, si no logras renovar tu permiso de residencia 5 años, no puedes tener un permiso permanente. Entonces, bueno, pues los empresarios lo saben y les pagan, tienen un contrato formal muchas veces de 20 horas, pero trabajan 40 y no les pagan las otras 20. En fin, está lleno de trampas el sector y todas ellas recaen sobre los trabajadores. Pero quiero volver a señalar que ellos, aunque sean explotados y vivan estas lógicas tan duras, en el fondo lo saben y se insertan activamente. Los casos más evidentes son aquellos donde se han organizado en sindicatos, por ejemplo en Murcia, ¿no? Está ALAFA, el Sindicato de Trabajadores Marroquíes, o en el sur de Italia ha habido grandes protestas. Hubo una recientemente
Bueno, perdonad que se cortó el vídeo antes. Nada, quería terminar con este tema, ¿no? Señalar que, bueno, hay algunas acciones de resistencia, pues, muy conocidas y muy obvias, como cuando los trabajadores que mencionaba en Calabria, que hicieron una mega manifestación, o el sindicato ALAFA, o ahora mismo hay una gran campaña por la regularización de los trabajadores temporeros en Huelva. Bueno, esas son acciones organizadas de lucha por parte de los colectivos migrantes para conseguir mejores condiciones de trabajo. Pero en ausencia de estas iniciativas, que son las más llamativas, no significa que los trabajadores sean sumisos o estén pasivamente disponibles para explotarlos solo porque el salario que les pagan es mejor que en origen, sino que ellos suelen tener sus planes personales y los llevan a cabo. Conocen la estructura, dicen: esta estructura es lamentable, lo sé, pero me sirve para llegar a mis objetivos. Por lo tanto, quería señalar que ellos son conscientes y no tenemos que tener esa mirada colonial sobre ellos, que a veces nos hace ver a estos colectivos como esclavos, una terminología que a mí no me gusta. Creo que son trabajadores explotados en condiciones capitalistas de producción. Como he explicado antes, es parte del sistema, con lo cual no es esclavismo, es trabajo asalariado. Por otro lado, hay una mirada asistencialista sobre ellos, pobrecitos, qué mal lo están pasando, y otras de, no deben de ser conscientes de cómo les explotan. Bueno, pues sí, lo son, lo saben, y que no protesten en algunos casos o no se organicen no significa que no estén llevando a cabo sus planes. Poco más. Creo que he hecho un repaso general a todo lo que a mi juicio era relevante señalar respecto al trabajo agrícola realizado por migrantes y un poco el impacto que ha podido tener la crisis de COVID sobre ellos. Espero que os haya interesado. Reitero mis disculpas por no haber podido estar ahí. Os deseo que tengáis un buen curso, un curso interesante, y nada, pues probablemente podamos conocernos en algunos otros foros. Un saludo, y bueno, también me imagino que tendréis una sesión de debate. Si hay alguna pregunta concreta que me queráis hacer, pues no dudéis en pedirle a José María mi correo electrónico y con gusto os contestaré. Un abrazo a todos y que vayan muy bien las jornadas. Muy largo porque teníamos que haber entrado a los grupos, pero bueno, entre el vídeo y un poco nos hemos alargado, pero de entrada, sí, eso, manos para aclarar dudas, cosas que se quieran destacar o que se quieran plantear y tal, pues abrimos este tiempo. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. No, espera, no está. Con relación al sector agrícola, específicamente en España. En ese pasado, se le fue en Pamplona, hubo un gran proceso en Pamplona, en el mundo de para explicar las explicaciones de la cultura de la copela, que la manera de sembrar, pues el pueblo no se ve bonito. Entonces, si ellos no están ganando los agricultores, obviamente, es lo que están haciendo guerra. Entonces, aquí hay algo, o sea, no hay transparencia. ¿Quién se está quedando con el dinero en el sector agrícola? Porque ellos dieron explicaciones muy claras del precio que se le está pagando, de cómo están teniendo pérdidas. Entonces, ¿quién se está quedando con ese dinero? ¿Por qué no sale la luz? ¿Quién es el que se está quedando con el beneficio? Primero es la intermediación, la distribución fundamentalmente, ¿no? Eso es evidente. Primero porque ellos transforman, tienen el poder, están muy concentrados, entonces tienen mucha capacidad de presión sobre un sector que es atomizado y que, aunque en muchos casos está reunido en cooperativas y demás, pues en España hay alrededor de 800.000
agricultores, familias que están viviendo del sector agrario. Por mucho que los intentes concentrar, el sector agrario es disperso, es decir, porque es que la producción no se puede concentrar nunca en una nave, está disperso por todo el territorio, ¿no? Y eso hace que sean muy individualistas, estén muy separados, aunque tienen cooperativas para defenderse y agruparse, pues la gran distribución, las grandes industrias son, vamos a poner que sean 300 en España, pero es que la gran distribución, los 4 grandes de la distribución en España, que son Mercadona, Carrefour, Lidl y Día, entre ellos 4 tienen el 60% de la distribución en España. Esos son los que mandan sobre el consumidor y sobre todo el sector, ¿no? Entonces, esos son los que se están quedando con el dinero, es decir, la pasta que tiene el amigo Roch sale de ahí, es decir, eso no sale de ningún otro sitio, ¿no? Y luego tienen mucho poder también interno, es decir, que igual que yo os decía que, por ejemplo, Cargill, uno de los jefes de división del área, están en el gobierno de Estados Unidos. Aquí, o sea, una cosa lamentable es que cuando han salido la gente a manifestarse diciendo que esto no podía parar, que tal, uno de los que se manifestaba era Juan Roch. Estaba en las manifestaciones diciendo que esto no puede parar, pero coño, pues es el tío que más ha ganado de toda España en el COVID, el tío que más se ha beneficiado. Entonces ellos tienen el mando en ese sentido, ¿no? Y luego, especialmente ahora, porque como ha habido muchos problemas de distribución, primero porque han tenido mucha gente, muchos competidores que no han podido estar. Las tiendas, los mercadillos, todo eso no han estado y ellos lo han tenido que cubrir, con lo cual han ganado, pero muchísimo más, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que no sé, en muchas de las producciones se sabía que estaban pues tirándose o no se podían llegar y entonces eso presiona, saben que pueden apretar todo lo que quieran porque dicen, no, si tú no quieres, ya tengo otro allí y otro allí para que me sirva, ¿no? Básicamente. Yo por compartir un poco, conozco un poco el sector del aceite en Jaén. Hace unos años nos llegó, pues, parece ser que hay un estudio de la Universidad de Logroño que decía que Jaén podría ser la provincia más rica de España si comercializara su propio aceite. Entonces el problema que hay, o sea, la riqueza dónde va del aceite, a la que comercializa, ¿no? Allí gran parte del aceite se lleva a Cataluña y Italia para envasar. Y son los que realmente, lo que tú comentabas, ¿no? Son los que presionan con el tema de precio, porque son los que las grandes cantidades que se venden vienen de allí, de esas empresas que envasan, ¿no? Luego comentar también que en el sector del aceite, por ejemplo, está habiendo mucha competencia, porque ahora la zona del Magreb está produciendo mucho aceite y a nivel de precios entra en competición con la producción, o sea, con el aceite por ejemplo, de Jaén, que es históricamente el que más presencia tenía. Entonces, por lo visto, por lo que a mí me llegan noticias de que las grandes envasadoras que compran aceite a uno y otro sitio, lo que hacen baja mucho el precio del aceite porque están comprando aceite que sale, o sea, que a nivel de costo les sale más, y luego mezclan el aceite y demás. Y comentar que allí, por ejemplo, el tema se comenta mucho pues, que el precio de origen pasa con muchos precios, o sea, con muchos productos de agricultura, ¿no? Es decir, los precios se mantienen el productor a la hora de vender el producto, o se mantiene o está a la baja. Entonces, claro, para el agricultor es muy dificultoso sacar adelante, digamos, su producción y demás, ¿no? En concreto, el aceite, allí, si no fuera por la subvención que se da a nivel europeo, sería mucho inviable el tema de la producción de aceite. Y luego la presencia de trabajadores migrantes, vamos, yo lo he notado en estos últimos años, cada vez se ha multiplicado, pero vamos, por mucho. O sea, si no fuera por los migrantes, no se recogería el aceite y muchos productos. Bueno, como tenemos la suerte de que José está con nosotros, es lo que posibilita que podamos continuar en el resto de espacios hablando sobre mucho de lo que nos ha planteado. Por eso agradecerte la exposición, la verdad que has aportado datos muy interesantes que creo que en este terreno normalmente no se habla.
Hemos podido ver con datos cómo nuestro sistema alimentario es un sistema no eficiente, no justo, no saludable, no sostenible, en definitiva un sistema inmoral. Al final del año se habrá multiplicado exponencialmente el hambre en el mundo y eso sostenido en el crecimiento también en explotación. Que las grandes distribuidoras, que el agronegocio es el que va a salir beneficiario de reforzar, sostenido en esa concentración, en ese maltrato a sus trabajadores, sostenido también en un entramado financiero que juega con ello, y en unos estados que utilizan instrumentalmente a los migrantes en razón de su vulnerabilidad. Ese utilitarismo migratorio del que nos hablaba Joan. Un utilitarismo migratorio sostenido en más explotación, y de esto se hablará poco. Se ha hablado muy poco de esto, de lo que hay detrás del sector alimentario. Es muy importante la tarea que tenemos. Tenemos un deber. O sea, yo creo que después de lo que aquí se ha comentado, también en ese sector hay muchas cosas que decir y que sacar a la luz. Nos planteaba de nuevo la dicotomía que estaría ahí. ¿Morir de hambre o morir por COVID? Esa es lo que está planteado encima de la mesa. Bueno, como estamos en el tiempo en el que tendríamos que haber empezado el trabajo de grupos, no va a haber ese descanso porque vamos a trabajar. Tenemos media hora hasta la hora de la comida por no romper lo que es el horario de la casa. Hoy el trabajo por grupos va a ser la elaboración de un vídeo. Entonces,